América Latina, esto es un momento muy importante en nuestro programa. Le pido me preste suma atención. Vamos a poner la mirada en Bolivia y en este caso vamos a hablar de Evo Morales, el ex mandatario, quien por cierto el próximo 14 de enero ha sido citado por la justicia boliviana una vez más. Y esto por el caso de estupro y trata de personas. Probablemente el término estupro a usted le suene extraño, por eso me di a la tarea de buscar la definición para que usted al otro lado de esta señal me entienda. El estupro es un delito sexual que se produce cuando una persona generalmente mayor de edad tiene acceso, se prevalece del poder para tener sexo con otra persona mayor de 12 años y menor de 18. Estupro es un delito sexual con menores de edad, pero en ese rango mayor de 12, menor de 18. De esto se le acusa a Evo Morales de haber estado con niñas menores. Sí, cuando él era presidente. De hecho, hay un caso más específico. Se habla de haber embarazado a una menor en el año 2016, cuando él era presidente. Se trata, en este caso, de Cindy Saray Vargas Pozo, y ella está con nosotros, con una condición especial. Y quiero mostrárselo a usted y que entendamos la situación. Está a oscuras, porque por supuesto desea poder comunicarnos, hacernos entender qué es lo que pasó, pero por supuesto protegiendo su identidad en este momento y lo vamos a respetar. Al igual que Cindy, te quiero dar la bienvenida agradeciéndote por tu valentía para conversar esto y voy a ahondar hasta donde tú me lo permitas. Permíteme hacer la primera pregunta. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Andrés Chirinos. Muchísimas gracias a su, a su medio de comunicación de News. Quiero Gracias. agradecer a Dios también por permitirme lograr esta entrevista con ustedes. Estoy muy agradecida porque hasta el día de hoy se ha contado una verdad a medias. Se ha contado eh, lo que querían ellos para favorecerse a sí mismos. Este es un proceso político desde el inicio hasta este momento. No buscan justicia y lamentablemente para mí, yo estoy en una situación de peligro, estoy en una situación de riesgo, vengo escapando, yo vengo escapando, estoy siendo perseguida por el gobierno de Arce, por el gobierno boliviano. Estoy siendo perseguida por los policías, estoy siendo perseguida por la Cindy. fiscalía y soy la víctima. Tengo que interrumpirte, Cindy, porque nosotros somos The News para América Latina. Probablemente tu historia es muy clara en Bolivia, pero el resto de países que hoy nos están mirando se preguntarán qué fue lo que pasó. ¿Te parece si nos cuentas quién eres tú en todo este espacio del que se le acusa al exmandatario? Yo soy Cindy Saraí Vargas Pozo y he sido y sigo siendo victimizada por el anterior gobierno y por este gobierno. Realmente he sufrido todos los efectos colaterales del poder. Me han hecho mucho daño, han hecho mucho daño a mi familia en todo este tiempo. Eh, somos víctimas, somos víctimas del poder, Sí. somos víctimas de aquellas personas que ejercen el poder solamente para beneficiarse. Y puedo asegurarles que en mi caso no buscan justicia, porque hoy en día los que dicen buscar justicia, ellos son los que me persiguen. Porque hoy en día los que dicen proteger los derechos de la mujer y de los Sí, niños, porque yo tengo una hija, mi hija tiene 8 años actualmente. sí. Desde que ella nació, yo he venido sufriendo muchos, pero muchas dificultades por causa de su documentación de mi hija. Cindy, He venido sufriendo, tengo que hacer la sí, pregunta de rigor. ¿Es tu hija de hoy, 8 años, hija del exmandatario Evo Morales? creo que con lo que te voy a expresar en adelante y
basados también en la denuncia que yo he interpuesto el día de hoy, se pueden dar cuenta y evidenciar cuál es la verdad. Se pueden dar cuenta que yo he sido y sigo siendo víctima de este gobierno. Y la verdad es que todo este tiempo he sentido mucho miedo. No solamente yo, sino mi familia. Claro. Todo este tiempo hemos venido siendo atacados, perseguidos, hostigados, amenazados, obligados a ser callados. ¿Qué Y es lo que quiere la gente y qué es lo que quiere estos que, según tú, quieren protegerte, pero no es así? Es decir, ellos quieren que tú niegues que ella es la hija del exmandatario o por el contrario, que digas que es cuando no lo es. ¿Cuál es la verdad, Cindy? Quiero entenderlo. ellos lo que buscan es someterme para que yo no cuente la verdad. La denuncia que he presentado el día de hoy ante la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia es muy clara. Ellos han sido cómplices del anterior gobierno. Sí, Ellos han sacado a mi familia del país el 2019 para ocultarnos, para callar la verdad. Y nosotros, al ser amenazados y hostigados, hemos tenido que acceder para, principalmente, para salvaguardar la vida de mi hija. ¿quieres hoy, Tú, Cindy, utilizar esta pantalla para decir cuál es esa verdad que has mantenido callada? ¿Cuál es la verdad? principalmente quiero enfocarme en puntos muy claros. Hoy los criminalizan a mis padres. Los han puesto como si mis padres fueran los tratantes dentro de este proceso. Yo, desde niña, he sufrido la ruptura familiar. Sí. Mi padre se fue de mi casa y yo no he vivido con mi padre. Yo no he crecido con mi padre. Mi padre no me conoce, no conoce cómo es mi personalidad, no conoce cómo soy yo porque no ha Claro. vivido conmigo. Tampoco conoce a mi hija. Lo conoce físicamente, pero unas cuantas veces que la llevé a ver. Pero él no conoce ni siquiera el nombre completo de mi hija. Pero aún así, el año 2024, en Sí. principios de este año, el ministro de Gobierno me citó en la ciudad de Tarija. ¿Para qué? Yo pensé que era para hablar algo importante. Me dijo, tienes que venir, tenemos que hablar. Yo fui, me citó en el hangar presidencial de la ciudad de Tarija. ¿De qué manera, Cindy, perdón, te hace la invitación telefónica, Mediante por una WhatsApp? llamada, sí. Mediante una llamada me hace la invitación, a la cual yo accedí. Yo fui, pero lo único que recibí fueron amenazas. Me amenazó con demandarme a mí, me amenazó con demandar a mi madre, a mi padre, y lo ha cumplido hoy por hoy. Él lo que quiere y lo que ha querido desde mucho antes, porque hay mucha tela para cortar acerca de mi caso, porque hasta el cambio de apellido que ellos le hicieron a mi hija lo involucra Eduardo del Castillo, porque él fue quien en 2021 me llamó y sus palabras fueron estas. Tenemos ya cerrado el caso y necesitamos que le cambies el apellido a tu hija. ¿Qué apellido Para lo tenía cual, y qué apellido tiene hoy, Cindy? el apellido que tenía es el que todos lo conocen. Es el certificado que ha sido publicado y panfleteado por todos lados. Ese es el certificado que me hicieron cambiarle a mi hija. Y fue Eduardo del Castillo quien en 2021, en principios de 2021, me mandó con uno de sus emisarios, uno que trabajaba con él, para cambiar el apellido ante una autoridad de Ceresi. Fue él quien me instó para que lo hiciera. Y yo solamente me he sometido todo este tiempo.
para no tener problemas, para que no hagan desaparecer a mi hija, porque justamente en la fecha que mi hija nació el 8 de febrero de 2016, justamente en esas fechas, a unos pocos días, salió el caso Zapata y lo hicieron desaparecer a su hijo. Claro. Más antes ya venían rumorando el caso de Nemesia Chacoyo e hicieron desaparecer a esos dos niños. Y yo no quería que mi hija pase Claro. por la misma suerte. Sí, sí, sin duda alguna, Cindy. Ahora quisiera, y esto te lo pido con mucha disculpa, lo vamos a hacer con sensibilidad, pero vamos a mirar por el retrovisor, vamos al pasado. Viajemos a cuando tenías tan solo 15 años. ¿Recuerdas cómo fue ese momento de tener que relacionarte con el entonces presidente Evo Morales? ¿Cómo era el trato con el exmandatario en ese momento? ¿Cómo llegó a ser una niña de 15 años a formar parte de la vida de quien era el presidente? Primeramente, voy a aclarar lo que han estado especulando y las Sí, mentiras que han estado rondando. Han acusado a mi madre, han alzado el nombre de mi madre para desprestigiarla y mentir. Yo he crecido con mi madre, pero mi madre al momento de separarse de mi padre tuvo que encargarse de 7 hijos. sí, Mis hermanos mayores crecieron y fui yo quien quedó como hermana mayor en ese tiempo y juntamente con mis 2 hermanos menores. En ese tiempo mi mamá trabajaba muchísimo. Yo realmente me torné en una niña muy rebelde. Eh, lo que pasó no lo conoció mi mamá. Lo que pasó solamente lo sabía yo hasta, hasta el año 2017. sí. En el año 2017 yo decidí contarle ¿Qué le y contaste? yo decidí contarle a mi madre porque ya no podía más callar, me sentía muy mal ante toda esta situación, pero yo decidí contarle a mi madre y mi madre lo primero que me dijo es que tenemos que denunciar. Pero a mí se me había dicho expresamente, no le digas nada a nadie. Entonces, con todo ese miedo y con el miedo de que interponer una denuncia en aquel entonces llevaba un peligro mucho mayor. Sí, además, Cindy, eras muy joven, inexperta. Lo que Latinoamérica seguramente al otro lado quiere entender es, ¿se trataba, Cindy, a pesar de tu corta edad, de una relación que tenía romanticismo, belleza con el exmandatario, o era en todo momento maltrato por parte del mismo? ¿Cómo era? Permítenos entender eso. Yo no quiero ahondar en esos detalles, estimado Andrés, por obvias razones. Sí, sí, entiendo. Tú sabes que yo tengo una hija. Tú sabes que los niños crecen y tú sabes que estas situaciones, lamentablemente, de la vida son situaciones que afectan, pueden afectar tanto el pasado como el Sí, presente de las personas. sí, Entonces, quiero enfocarme en esto. Hicimos la denuncia el 2017. Se hizo un registro ante una oficialía porque esa fue la decisión de mi madre. Ya que no lo podíamos hacer de otra manera, lo hicimos para ver si realmente había justicia, claro. pero nadie hizo nada. Y te comento esto, y que nadie sabía hasta el día de hoy. El día que yo fui a registrar a mi hija, ese día, cuando yo fui solamente estaban 2 chicas, no estaba el oficial de registro. Ok. Yo la registré de manera legal a mi hija y en la tarde, horas después de que la registré, porque ya eran casi mediodía cuando yo la registré a mi hija,
Ya en horas de la tarde llega la oficial del registro, la que no estaba cuando yo hice el registro, Ok. para obligarme a eliminar el registro. O sea, ya había un aviso, Cindy, de que tú podías ir a hacer ese registro. Es decir, lo que logro entender es que la gente estaba al tanto de que no podías registrarlo como tú querías de manera legal, sino que tenía que ser como ellos lo deseaban. ¿Es correcto? No, ellos no querían que yo la registrara a mi hija. O sea, ellos no querían que yo la registrara a mi hija como yo la hice. Claro, Creo que todo niño y todo ser humano tiene ese derecho y yo lo hice conforme a derecho. claro. Y conforme a derecho, también conjuntamente en ese tiempo, mi madre fue la que me dijo, vamos, tienes que hacer la denuncia, lo hagamos por este medio. Si no avanza por este medio, pues sabemos que ellos tienen el control de la justicia y el control del gobierno. Entonces decidimos callar. Ese día en la tarde, la oficial de registro vino a buscarme a mí y me dijo, tienes que eliminar el registro. Quiso obligarme a eliminar el registro. La oficial de registro civil se llama Midori. Ella fue quien vino a amenazarme y yo le dije, no, es su derecho. Y así fue que quedó el registro en el registro civil. Ok. Y mi madre, en ese tiempo, decidimos callar porque ya 2 niños habían desaparecido y yo no quería que eso pase con mi hija. Callamos todo ese tiempo, pero en 2019, tanto el ahora ministro de Gobierno como la fiscal departamental de Tarija, Sí, que por todos los medios de prensa sale a decir que yo soy la víctima, que se tiene que investigar, ella conocía a mi hija. Ella la conoció cuando mi hija era más pequeña. Ella la conoció a mi hija físicamente, la vio, la tocó. Y de la misma manera, Eduardo del Castillo ¿por qué y conoció a cómo, mi hija. Cindy? ¿Por qué y cómo? El 2019, el 26 de agosto, fue Eduardo del Castillo personalmente a mi casa. Sí, Fue a amenazarnos y a decirnos, tienen que salir del país. Yo me voy a hacer cargo de todo, pero tienen que salir del país. En primera instancia no quisimos salir del país porque era dejar todo lo que habíamos trabajado claro. atrás. Pero nos dijo, sus vidas corren peligro, tienen que salir del país. Entonces tuvimos que salir. Y ahí fue donde aparece también la fiscal departamental de Tarija, porque ella en ese entonces estaba como representante de la magistratura. Y ella fue quien consiguió a la juez en Yacuiba, quien otorgó los permisos de viaje para los 3 menores de edad, que eran mi hija y mis 2 hermanos menores que viajaron también con nosotros hasta Buenos Aires. Fuimos trasladados por estas 2 personas Sí, que cometieron el delito de trata y tráfico de personas con nosotros. Y en nuestras leyes aquí en Bolivia es agravado porque ellos eran funcionarios del Estado, eran funcionarios del gobierno. claro. El que es ahora ministro, en ese entonces era oficial mayor del Senado, y la que es ahora fiscal departamental, en aquel entonces también fue parte del Consejo de la Magistratura, también fue funcionaria. Y así fue que ellos nos sacaron del país y nos dejaron a nuestras suertes más allá. Yo tengo pruebas, tengo más fotos, tengo más charlas con Eduardo de Sí. todo lo que ha venido aconteciendo, pero no solamente quedó ahí su participación, también participaron en el cambio de apellido, también participaron cuando cerraron el primer proceso Sí, que abrieron en el sí. 2019. Ellos también estuvieron ahí, ellos Cindy, también fueron parte. ¿y hoy qué esperas? ¿Hoy qué deseas? ¿Hoy qué quieres, Cindy? Hoy lo que quiero es una justicia, es que se respeten las leyes. Desde el 2 de octubre he tenido que abandonar mi casa, he tenido que abandonar mi estudio, he tenido que abandonar mi trabajo
Y mi hija también ha tenido que abandonar su casa, ha tenido que abandonar su estudio. Y no solo eso, hemos sufrido el abuso de estas personas que dicen buscar la justicia, contradiciendo todo. Han aparecido 12 cuerpos de investigación y solamente han investigado a mi familia, pero eso no es todo, porque también estas personas han inventado pruebas, se han inventado pasajes. Primero han dicho 150 pasajes de avión al extranjero, a todo lado. Yo solamente he viajado a Venezuela como Sí, estudiante a un congreso de la UCLAE y yo he pagado mi pasaje. Yo he pagado mi pasaje en ese entonces, como éramos estudiantes, nos dijeron que era $100. Y eso es lo que yo he pagado para ir claro. a Venezuela en ese tiempo. Y esa es mi única salida del país y fue en avión. Esa fue mi única salida, pero fue el año 2018, si más recuerdo. Sí. Cindy, si hoy pudieras decirle algo al exmandatario Evo Morales, quien hoy está en el centro, en el ojo del huracán en tu país, ¿qué le dirías? Yo quiero decirle palabras, no solamente a él, no solamente a este gobierno, a sus funcionarios. Ellos me metieron en sus pugnas políticas, usaron mi caso, usaron mi nombre, usaron a mi familia para hacer, para aperturar este caso, que yo no lo inicié, yo no lo aperturé, fue aperturado mediante un informe de la Fiscalía. Ellos lo armaron todo, involucraron a mis padres con mentiras, con amenazas, nos hostigaron. Todo este tiempo nos vienen hostigando con lo mismo, con lo mismo. Yo les dije, por favor, no pongan en riesgo la vida de mi hija. Pero ellos no hicieron caso. Y aún así, poniendo en riesgo la vida de mi hija, lo hicieron. Aún así metieron a mi padre dentro del proceso sabiendo que Sí, ellos son inocentes. Y lo que les digo es que ellos tienen que pagar por todas las cosas que han hecho. El ministro Eduardo del Castillo no solamente ha sido cómplice, también ha sido autor de trata y tráfico. Él es el verdadero tratante y ellos llaman tratantes a mis padres. ¿Puedes darte cuenta de qué tan mal está la justicia en claro. Bolivia cuando ves a una fiscal departamental que no solamente ha sido coautora, que también ha sido cómplice de este mismo caso? ¿Cómo es posible que ella esté investigando? ¿Cómo es posible que ella, habiendo sido involucrada y ella conociendo a mi hija, ella dice, ahora vamos a buscar justicia para la víctima, Claro, pero nos han hecho perder todo lo que teníamos? Mi trabajo, me han hecho perder mi trabajo que me sostenía. Estaba en el último semestre de la carrera de Derecho, he perdido mi semestre, a mi hija le han hecho perder el año. Y es irónico, Andrés, sí, sí, porque la Defensoría de la Niñez, en conjunto con la Fiscalía, fueron hasta el colegio de mi hija y fueron a la Distrital de Educación para hacerla dar de baja a mi hija. ¿Crees Eso no es justicia. que te dejaría tranquila, Cindy, que el señor Evo Morales esté en la cárcel? Lo que a mí me dejaría tranquila es que estos autores estén en la cárcel. Estas personas tienen que pagar por lo que han hecho. Estas Entonces, personas quiero que han entender, hecho daño a mi familia Cindy, tienen. quiero entender sin irrespetar hasta donde quieres contar, pero entonces Evo Morales es de alguna manera inocente en medio de toda esta situación. Es decir, los culpables son los otros, pero no Evo Morales o también Evo Morales. Creo que todos han tomado parte de esto. Creo que ellos me han revictimizado 1000 veces y no han pensado en que hay una niña Claro, que va a crecer. No han pensado en que hay una joven que tiene sueños y que quiere superarse. totalmente. No han Cindy, pensado que hay una familia que necesita salir adelante, como todas las familias bolivianas hoy en esta crisis que se está viviendo.
Sin duda alguna, porque es tu Necesitamos el derecho, trabajo, Cindy. pero me han quitado el derecho al trabajo, Es tu me han quitado derecho el derecho a la y el de tu libertad, hija. me han quitado el derecho a la educación. ¿Eso es legal? No es legal. No, no lo es, Cindy, Y no lo es. hoy lo denuncio, por eso hoy lo denuncio, por eso es que hoy salgo para hacer conocer la verdad. Ellos han sido cómplices, ellos son los verdaderos tratantes, pero incriminan a mis padres. Hoy me buscan no solamente para silenciarme, no solamente para callarme. Por eso es que yo no estoy desaparecida, Andrés. Claro. Ellos han publicado y han panfleteado que estoy desaparecida, pero yo no estoy desaparecida. Yo estoy salvaguardando la vida de mi hija y mi madre no está escapando de la justicia, porque mi madre se ha personado legalmente, ha presentado un memorial antes de la primera audiencia y se la han negado. Ha presentado otro memorial un día después de la audiencia y se ha ido a Tarija, porque en ese memorial pedía hora y fecha para audiencia Sí. y se la han negado. A mi Cindy, padre me lo han secuestrado. Entonces, ¿hay debido proceso en Bolivia? No hay debido proceso. Para claro. mí no hay debido proceso. Para mi Ahora, familia no hay debido proceso. Cindy, entiendo desde el lado, desde afuera, es decir, no la interna boliviana, sino desde afuera, nosotros vemos que hay una problemática hoy entre Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce. Hay rispidez entre ellos. Entonces, quiero entender por qué dijiste, también he sido víctima del actual gobierno. Luis Arce también está detrás de mí. Ayúdanos a entender por qué Luis Arce está detrás de ti. Porque ellos conocían, porque ellos manejan la justicia. Ellos han permitido que la fiscal departamental persiga a mi familia. Ahorita mismo, en este instante, hay personas que están vigilando mi casa. En este instante estamos siendo vigilados y perseguidos. En este instante. Y si enviaran una cámara pudieran constatar los efectivos policiales y de inteligencia que están rodeando mi casa. Nos están atrincherando y quieren criminalizar a mi familia. Ellos han armado todo este proceso. Dicen que mi familia ha tenido beneficios y quisiera que me des la oportunidad de que te aclare esos puntos porque ellos lo han mencionado. Han dicho que mi mamá ha sido beneficiada con un puesto laboral. Ella ha entrado a trabajar el año 2015, sin más no recuerdo, aquí en Yacuiba, en la subgobernación de Yacuiba. Ella ha entrado a trabajar en esta institución porque ella hizo campaña política, porque ella es fundadora del MAS y viene haciendo campaña política desde los inicios. Y le dio ese espacio el que en ese entonces era su gobernador. Pero ¿sabes cuánto era realmente su sueldo? Era menos de 3.000 bolivianos. Puedes sacar la conversión. Eso no es beneficiarse. Mi mamá trabajó para que le dieran un puesto laboral y le Sí. dieron un puesto laboral. Después se jactan y dicen que mi mamá tenía un proceso y que la liberaron del proceso. Esto es totalmente falso. Mi padre le inició un proceso por lesiones a mi mamá. Le inició un proceso, primeramente fue por intento de homicidio, pero al no ver y al no haber todos los indicios y todas las pruebas, se lo calificó como lesiones leves Claro. a ese delito. Y mi mamá fue beneficiada en ese tiempo y no lo llamaría fue beneficiada porque Sí, ella accedió a lo que es el perdón judicial, claro. porque la pena era mínima la que ella tenía que pagar y no fue lo que realmente pasó. Mi papá quiso hacerse la víctima, mi papá en ese tiempo fue una persona muy cruel con nosotros, Claro. con mis hermanos y con mi mamá. De eso le acusan a mi madre. Sí. Y hoy en día mi padre, que no tiene nada que ver, está preso. Y mi madre, que nunca se ha beneficiado, como ellos dicen Sí. que se ha beneficiado, mi madre nunca se ha beneficiado Claro. por Cindy. el hecho que lo implican a mi madre. Cindy, quiero agradecerte por la valentía. El tiempo en televisión vuela muchísimo. Me encantaría poder seguir escuchándote.
porque es el mensaje, era lo que queríamos, que tuvieras este espacio, esta tribuna para América Latina, poder contar la verdad de lo que ha sucedido. Entiendo, trataste de evadir las preguntas más punzantes, si se quiere, y lo respeto. Espero que realmente la justicia pueda existir y que pueda llegar a tu caso. Muchas gracias y te deseo dentro de todo una buena noche, Cindy. Muchísimas gracias.